Muy buenas noches, mis queridos amigos y compañeros de estudio. En esta oportunidad tenemos el placer de poder continuar con nuestro estudio y este curso gratuito que hemos titulado Introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Estamos en los orígenes. En la clase, ya como ustedes pueden ver en pantalla, en la 010. ¿Ya? Tenemos mucho que estudiar. La verdad es que hicimos una pausa porque vinieron los meses que debemos prestar mucha atención con el estudio de la Sagrada Torá, de la Biblia, y que estábamos enfrentando un periodo de cambios cósmicos espirituales con el mes de Tamuz y el mes de Av. Estamos en el mes de Av y como les mencionaba en el grupo de Telegram, que es donde estamos eh, colocando el curso bien, como se dice, bien concentrado y entregando los PDFs también para que ustedes los puedan tener y compartir si así lo desean y suscribiéndose si así ustedes quieren. Empezamos en este mes, como les había avisado en el grupo, para retomar nuevamente este sensacional y espectacular curso de los orígenes de la Kabbalah, pero es una introducción a la historia, ¿ya? Estamos en el proceso de estudio lento, pausado, no sé cuánto vaya a durar este video, pero quiero hacer una pequeña recapitulación para poder comprender a dónde quedamos, ¿sí? Y bueno, retomar nuevamente este curso que creo yo que les va a servir y les va a ayudar muchísimo para aquellos que desean estudiar lo que es el origen de la Kabbalah y el misticismo de una manera más seria. Ya, yo no digo que eh, sea malo estudiarla, pero hay que tener un orden, ya, y muchas veces, nosotros lo hemos dicho reiteradas veces, que la gente está llamándole mucho la atención el tema de la Kabbalah. Y yo puedo observar que incluso hasta en el concepto de la magia, ¿sí? De la magia, también se estudia la Kabbalah. Entonces la gente dice, ah, como la magia estudia la Kabbalah, entonces la Kabbalah debe ser satánica o debe ser de brujería o cosas por el estilo. Y las personas tienen que primero conocer la historia y de cómo aplicaron este conocimiento sagrado y la gente, las mismas personas, la utilizaron para mezclarlo con otras corrientes y con otras filosofías. ¿Ya? Entonces, mis amigos, quiero iniciar la clase 10 retomando este año 2022. Estamos en el mes de Av del 2022 y haciendo un preámbulo para que podamos retomar nuevamente la actividad que estábamos haciendo. Los puntos que hay que aclarar en esta oportunidad es que la Kabbalah no nace en el siglo XIII. Ese es algo que ustedes tienen que tener muy claro. La Kabbalah no nace en el siglo XIII. Hay muchos investigadores que están de acuerdo con esto. Hay otros que definitivamente dicen no nos amarguemos tanto y definámoslas que apareció en el siglo XIII con ese nombre. Segundo, la Kabbalah se da a conocer en el siglo XIII, que es muy distinto, ¿ya? No es que nace, se da a conocer. Y este es un punto que tenemos que tener súper claro. La Kabbalah como nombre, probablemente la gente antes no la conocía con ese nombre. Y ya tenemos todos los videos anteriores que hemos estado hablando de ese tema, ¿ya? Entonces, cuando alguien a usted le pregunte, oye, así que la Kabbalah nació en el siglo XIII. No, no nació en el siglo XIII. La Kabbalah se da a conocer en el siglo XIII, pero ya viene de antes. Con ese nombre probablemente se da a conocer, aunque hay muchos otros nombres que todavía no lo hemos dicho todo, pero se dan a conocer en la antigüedad, siglos anteriores, milenios me atrevería a decir, y por lo general algunos investigadores dicen encerrémoslo como en la mística hebrea. Algunos dicen no, digamos mística judía para que la gente haga una diferencia entre hebreo y judío. La verdad es que ya esos
esos puntos quedan ya de acuerdo a los investigadores. Según mi punto de vista, y los que iniciaron este curso desde la clase número 1 y los preliminares también que están disponibles, les dije desde un principio que todo lo que vaya a exponer acá es un punto de vista personal y obviamente que está también fundamentado en fuentes que ustedes ya conocen en las clases anteriores. Me parece que en la 1 ahí encontramos algunos libros que vamos a tomar como referencia. Y los que anden como así como perdidos, les invito a que se puedan suscribir al canal de Telegram que está en la descripción del video y van a encontrar todos los PDF de este curso y ustedes mismos van a poder hacer también sus propias lecturas. ¿Ya? Entonces, la Kabbalah se da a conocer en el siglo XIII con ese nombre, Kibel o Lekabel, como le llaman algunos. Hay otros nombres también que podríamos estudiarlo más adelante. ¿Ya? La mística hebrea hace siglos y milenios ya se practicaba. ¿Ya? Esto es un punto súper importante porque la mayoría de las personas piensan que la Kabbalah es moderna. La Kabbalah es de ahora del siglo XXI o del año 2000 en adelante. Y algunos piensan que este fenómeno es algo que es moderno y no, es antiguo, muy antiquísimo. Entonces, cuando hablamos de la mística hebrea, estamos hablando de los orígenes remotos de esta sabiduría ancestral que algunos investigadores y algunos estudiosos lo toman que viene desde Set incluso. Desde Set, el tercer hijo de Adán, obviamente, que el que le proveyó esa información fue el mismo Adán y Eva también. Entonces estamos hablando de los orígenes de los tiempos. Entonces no vamos a entrar todavía en esos detalles tan profundos porque incluso hay muchas corrientes, pero gigantesco hablar de este tema. Estamos haciendo o tratando de intentar darle un orden de estudio, no un orden a la Kabbalah porque eso es imposible, hermano. Amigos, eso es súper imposible. Estamos tratando de darle un orden al estudio de la historia de la Kabbalah, que es una introducción apenas. Ya no es la historia de la Kabbalah en sí. Ya, entonces esos puntos hay que aclararlos. También que hubo cabalistas que jamás salieron a la luz pública. Esto también tiene que quedar muy claro que muchos y hasta el día de hoy verdaderos verdaderos cabalistas no se andan mostrando, publicando, diciendo mira yo soy cabalista o estudio Kabbalah. Hay algunos que dicen no, sí, que soy un estudiante de Kabbalah, podría ser. Un verdadero cabalista podría decir, sí, mira, yo soy un estudiante nomás. Pero hay algunos que ni siquiera han aparecido a la luz pública y probablemente tú te los puedas encontrar en el camino a casa, te lo puedes encontrar en el supermercado y tú no te das ni cuenta que ellos son cabalistas. Y hay algunos que son estudiantes cabalistas y jamás los vas a ver, así como personas que demuestren una especie de físicamente o externa para que la gente los reverencie. No, al contrario, son muy bajo perfil, pero al mismo tiempo son tan poderosos que con solo mirar ya provocan algo. Entonces, esto tenemos que tenerlo súper claro. Y los verdaderos cabalistas eh, no salen a la luz pública, me refiero diciendo, no, yo soy cabalista. Eso jamás lo van a encontrar. Y si alguien dice, no, yo soy cabalista, yo, de verdad que, yo de la verdad que personalmente yo no les creo. Claro que puedan tener a lo mejor una procedencia judía, pero al decir, no, yo soy cabalista, primero vamos a ver qué tipo de cabala practican, po. ¿Ya? Entonces, si es una cabalá teosófica teúrgica, claro, podríamos decir que es alguien que estudia, pero de ahí a desarrollar cosas, teoría nomás. ¿M? Entonces tenemos otro punto que aclarar, que un verdadero cabalista jamás sale a la luz pública diciendo que él lo es. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. No son personas que tú les digas, ah, mira, este es cabalista, sí, sí, yo lo soy. No, no. No, la verdad es que no. ¿Ya? Entonces son personas
y hombres y mujeres, incluso hasta adolescentes, que están en el estudio profundo de esto sagrado. Otro punto importante es que aparecieron corrientes cabalísticas que no utilizaban los métodos de Sefirot. Y esto quizás cuando lleguemos a mencionar y a ver un extracto del libro del Sefer Habahir, conocido como el libro de la claridad, nos vamos a encontrar que el concepto de Sefirot es lo que actualmente se estudia en la Kabbalah teosófica teúrgica. ¿Qué es la Kabbalah teosófica teúrgica? Es el estudio que aclara o intenta explicar la mística o la Kabbalah de la forma que el cerebro se pueda entender, que lo pueda entender, ¿ya? En las clases anteriores, amigos, pueden verlo. Ahí hacemos una diferencia de cuál Kabbalah hay, ¿ya? Hay muchas otras que son corrientes de estas tres principales. Pero aquí me quiero detener porque es muy importante mencionar que hay cabalistas que no utilizan el método de Sefirot, ¿ya? Que no estudian el árbol de la vida, como nosotros lo hemos estudiado o como usted comúnmente lo ve en distintas partes o páginas, blogs o páginas o escuelas que están enseñando la Kabbalah y lo primero que le hacen ver es el árbol de la vida, ¿ya? Hay cabalistas que no utilizan ese método, utilizan unos métodos mucho más avanzados. De verdad que hay algunos que ni siquiera estudian el Zohar, con eso te digo todo. No estudian el Zohar, no estudian el Bajir, no estudian el Sefer Yetzirah. Hay cabalistas que estudian otras fuentes que incluso son desconocidas para nosotros mismos. Entonces estamos hablando que no solamente el sistema de la Sefirot, que son el sistema que usted ve comúnmente como el árbol de la vida, donde hay 10 dimensiones estructuradas como en la forma de un árbol, que las principales se llaman Keter, Jogma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, o Malhut. Y que hay una que es Sefirah y no es Sefirah, que es Daat, ¿ya? Entonces, estamos hablando que esa estructura, como se estudia la Kabbalah teosófica, teúrgica o teórica, para que usted me pueda entender, también estos cabalistas no lo estudian así. ¿Ya? Estamos hablando que tienen otros métodos. Entonces, ultra poderoso, no lo dudo. No lo dudo. Entonces, cuando la gente habla del árbol de la vida, entonces ya la gente empieza a relacionar, a decir, el tema de Moshe Cordovero, Rabí Moshe Cordovero, Rabí Isaac Luria, ya, y ahí la gente se va por ahí y se olvida que el sistema de la compilación que hizo Rabí Moshe Cordovero fue un trabajo titánico de poder ordenar el tema, de poder aclarar cómo funciona, como lo que él descubrió, mejor dicho. Pero este tema viene del siglo XII, siglo XIII. Estamos hablando de que apareció en escena un libro que cuando lleguemos a ese punto lo va a entender mucho más, pero yo le adelanto ahora que el Sefer Habahir se considera como uno de los primeros libros de Kabbalah y que a la aparición del Zohar, claro, no se le dio mucha importancia, aparentemente. Pero ya estamos hablando que es una versión del Sefer Habahir, una versión original. Hoy día, claro, usted puede ver muchas versiones del Sefer Habahir y hay una versión muy centrifugada que prácticamente no es lo que dice. O si lo dice, no lo dice correctamente. Mejor dicho, a ver, aclaro. No es que no lo diga correctamente, no lo dice con la intención que realmente es. Debemos saber que nosotros, las versiones castellanas, por ejemplo, hay muchas cosas que no se dicen porque en el hebreo, ustedes saben que en el hebreo muchas interpretaciones y muchos conceptos, definiciones y significados son no solamente uno, son miles. De repente por una palabra yo puedo tener miles de significados. Lo mismo pasa con la Torá, la Biblia que usted conoce. La versión castellana, la revisión que usted contiene en su casa y que tiene, es una versión, una revisión y una traducción podría ser. Pero cuando usted analiza
la Torá en el hebreo original, obviamente que le dice muchas más cosas. Lo mismo pasa acá, que vamos a ver a futuro que el sistema de Sefirot, muchos cabalistas no lo utilizaban así. Entonces, eso quiere decir de que hay otras corrientes cabalistas que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. ¿Ya? Entonces, estoy viendo la hora para no pasarme. Perfecto. Bien, amigos, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? En la clase número 10, de aquí empezamos oficialmente la clase número 10, vamos a hacer unas observaciones en Provenza. Nos quedamos nosotros en la clase 8 y 9, mejor dicho, desde la 7, ¿ya? Desde la clase 7, 8 y 9 nos quedamos un poco como en un loop, ¿ya? Para que usted me pueda entender. Porque no es llegar y pasar por alto en que la Kabbalah aparezca en Provenza. ¿Ya? Estamos hablando de Europa, ¿ya? Y esto está en las clases anteriores. Por eso es que voy a avanzar rápido. Pero no podíamos pasar por alto algo muy importante, yo diría que medular o la columna vertebral de lo que significa el estudio o la aparición de la Kabbalah en Provenza. La importancia de los Beit Midrash en Provenza. ¿Ya? Nosotros sí lo pasamos así muy rápido, pero hay toda una investigación que en la clase número 11, con la próxima semana, con la ayuda del creador, vamos a poder estudiar más lento este proceso. Porque es importantísimo saber cómo aparece o se da a conocer la Kabbalah. Y nosotros vamos a pensar y decir, caramba, si apareció o se dio a conocer fue por algo. Las cosas no se dan porque sí. Esto también uno tiene que tenerlo presente siempre. No existen las coincidencias. Por lo menos los que estudiamos el misticismo y la Kabbalah sabemos que no hay coincidencia, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas observaciones preparando el terreno, como decimos acá en Chile, calentando motores, para cuando nos preparemos a las futuras clases desde ahora. La importancia de los Beit Midrash en Provenza, muy importante lo que vamos a ver, y también algo muy breve, pero que vamos a profundizar más adelante, es el Sefer Hukei Torah en las actividades de los Beit Midrash. ¿Qué sucedió? Que nosotros cuando estudiamos la historia, y aquí hay un documento muy importante de una investigadora que se llama Habibá Pedayá, si ustedes la pueden buscar, la pueden encontrar, está mencionado en un libro que yo tengo acá, que está en los PDF, ¿ya? Que se llama Ensayos sobre Kabbalah y misticismo judío, ¿ya? Ustedes, no sé si la cámara lo puede ver, porque acá en estos momentos no estoy viendo la cámara. Entonces, para que usted pueda ver, en este libro que está mencionado en los PDF que está en el grupo de Telegram, ¿ya? En este libro hay una observación que a mí personalmente me encantó de la investigadora Habibá Pedayá, o Habiba Pedayá, no sé cómo se pronunciará correctamente, pero ella hace un trabajo excepcional, para mi gusto, excepcional, muy bien documentado. Ella hace una investigación acerca de cómo en Provenza, estamos hablando de un lugar geográfico al sur de Francia, entre España por ahí, en esa época, y que ocurrió que muchos libros de enseñanza talmúdica, ¿ya? El Talmud, para que ustedes sepan, es la compilación de escritos de los sabios de Israel, que son la Gemara más la Mishnah. Alguien puede decir que raros los nombres. Sí, para eso hay que estudiar un poquito de judaísmo, ¿ya? Porque la Kabbalah tiene
también, como se dice, una cubierta que se manifiesta obviamente en un recipiente basado en el judaísmo, ¿ya? Ojo con esto, la mística hebrea es mucho más antigua que el judaísmo. Estamos hablando que el judaísmo, una parte interior, interna, como lo dice Brian Lancaster, un investigador que a mí me gusta mucho, y dice, sí, mira, la mística está de mucho antes que empiece la formación del judaísmo. Estamos hablando del misticismo hebreo. Pero a futuro, en el futuro, a medida que iban pasando los milenios y los siglos, el judaísmo también hizo una separación de la corriente ortodoxa o ligada a lo que era la halajá, que son las estructuras eh, rabínicas, decretos rabínicos del judaísmo, y que hubo una parte de aquellos que separaron lo que era halajá, que era estructura o reglas de los sabios de Israel, que era cómo comportarse, cómo hacer los servicios, cómo poder observar algunos mandamientos, qué cosas había que hacer. A eso se le llama el compendio de la halajá, ¿ya? Pero hubo un sector del judaísmo antiguo que se preocupó en la observación esotérica de la Torá y la investigación profunda de la Torá. A eso se le llamó el misticismo judío, ¿ya? Pero ocurrió algo en Provenza que esta investigadora da en el clavo de entender por qué la Kabbalah se da a conocer abiertamente, pronto. Y era porque hubo un ensayo previo, ¿ya? Hubo una práctica, aparecieron muchos libros de enseñanzas talmúdicas, ya lo vuelvo a decir, el Talmud es la conformación de la Mishnah, que es la Torah oral, recopilada por el rabí Yehuda Hanasí, que fue el presidente del Sanedrín, en el siglo, aproximadamente fue una compilación entre el siglo 200 después de Cristo, fue una compilación, algunos dicen que fue anterior, y aquí yo puedo estar equivocado, puede ser 100 años después de Cristo, 200 años después de Cristo, pero fue en ese periodo que se recopiló lo que se conocía como los decretos rabínicos en una compilación escrita, porque antes era todo oral, me refiero. Estaba la Torá, la Biblia, como le llamamos nosotros, escrita, y la interpretación de esa Torá escrita, sagrada, empezaron a enseñarla de manera oral. Pero como habían invasiones de otros pueblos, inclusive los romanos, decidieron los sabios de Israel poder escribir la Torá oral, como le llaman ellos. Porque dentro de la óptica mística y esotérica, la Torá oral es la Kabbalah. Y estamos hablando de la mística hebrea. No del siglo XIII todavía, ¿ya? Aquí puede que haya una confusión. Pero lo que es la Torá oral, según religiosamente hablando, estamos hablando de la Mishnah. La explicación de la Mishnah, más explicaciones de los rabinos, dio origen a la Gemara. Y la Gemara después empezaron a añadirse más textos y decidieron que todo le llamaron el Talmud. Y hay dos, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. No porque sea de los babilonios, sino porque había una comunidad de sabios, judíos y judías, que estudiaron y hicieron academias en Babilonia y también en Jerusalén. Entonces aquí tenemos dos Talmud. El estudio del Talmud es para estudiar y explicar la Torá, la Biblia, ¿ya? Entre ese estudio, por allí en Provenza, empezó a aparecer un movimiento, un estudio, según esta investigación, que de pronto hubo un sabio, que también lo dice quién fue, aproximadamente en el siglo XII-XIII, que decidió escribir un libro que es el Sefer Hukei Torah, y que este Sefer Hukei Torah era
todo lo que era el ritual y la observancia de cómo poder llevar al Beit Midrash muy cerca a lo que fue el templo de Jerusalén. Y esto no es menor, amigos. Yo me atrevería a decir que esto fue espectacular, una obra titánica, que dio, yo creo, según mi percepción, que dio un impulso a que las escuelas del Beit Midrash empezaran ya a mover las aguas y los cielos, obviamente, que también se empezaron a mover por esto. La pregunta, ¿qué es lo que es un Beit Midrash? Bueno, está también en los videos anteriores, pero les explico. Beit es casa. Midrash viene de la palabra derash. Derash es la explicación de pasajes bíblicos. O sea que estaríamos hablando que el Midrash o el derash. El Midrash es una casa de estudio, ¿ya? Pero no como una escuela como usted la conoce, o como una escuela como yo la conozco, en sus respectivos países. Estamos hablando de una escuela dedicada al estudio de la Torá escrita y al estudio de toda la corriente religiosa y observancia de la Torá oral a la manera halágica, talmúdica, mishnaica y todos sus derivados. Pero de aquí nace y aparece en acción un libro que se llama el Sefer Jukei Torah, que da un impulso extra. ¿Cómo así? Da un impulso extra y una santificación especial para un grupo de personas especiales. Y estamos hablando de la aparición del concepto del Hasidim, o los Hasidim, que no se debe confundir con los Hasidim de tercera era que nosotros hoy día vemos como las personas que andan de negro, las que andan con un streimel, con calcetines de color blanco y usted los ve así que están en Israel. No, estamos hablando de la primera era de Hasidim, de los piadosos, que por lo general se vestían de blanco. Aquí ya tenemos grandes diferencias. Entonces, mis amigos, acá nosotros tenemos que hacer una detención, un stop, para ver una de las posibles causas, y esto es lo que los investigadores pueden pensar y decir, la aparición de la Kabbalah era inevitable, y era inevitable porque el nivel de santidad que tenían estos piadosos y piadosas llegó a un nivel que llegó a tocar el cielo. Consagraron lugares de estudio que hoy día fácilmente, si nosotros quisiéramos, poner a disposición nuestras propias casas como lugares de estudio, yo creería firmemente que la presencia divina, y aquí este es un tema personal que yo digo, descendería con grandes revelaciones como lo fue en los primeros Beit Midrash en Provenza. Interesante. A ver, aquí ya. Entonces, amigos, nosotros tenemos que tener súper claro esto. Hay una previa antes de estudiar la Kabbalah. Hay una previa. No es llegar y decir, voy a estudiar Kabbalah como hoy día aparece como... aquí pueden enojarse conmigo, pero yo, sinceramente, yo hablo lo que está escrito nomás. Hoy día hay como una especie de Kabbalah modernizada, así como una Kabbalah light, ¿ya? Como se mezcla mucho como un anexo a la psicología, así como, tú eres psicólogo, podrías estudiar Kabbalah para aprovechar ese conocimiento para que sea un anexo a tu psicología. Y aquí lamentablemente lo debo decir, pero aunque se sientan molestos conmigo, pero yo les voy a decir francamente, la Kabbalah es un estilo de vida. Y es un estilo de vida por observancias de la Torá. Si alguien quiere estudiar la Kabbalah, claro, que busque por ahí cualquier
centro de estudio de Kabbalah y haga lo que quiera con ese conocimiento. Ese conocimiento es una versión centrifugada de lo que realmente significa la verdadera Kabbalah. ¿Por qué? Porque tiene un origen. Y eso es lo que pretendemos en esta escuela virtual, aportando un grano de arena en este vasto mundo. Charlas, conferencias de Kabbalah vais a encontrar por montones en internet, está claro. Pero aquí estamos intentando dar un toque especial para que usted lo estudie de una manera comprometida. ¿Por qué? Porque los primeros cabalistas fueron personas, hombres y mujeres. Aunque algunos dicen, mira, nos reservamos decir mujeres, pero vamos a decir solamente hombres. En un principio la Kabbalah, hasta donde se dice o se piensa, lo estudiaban los puros hombres. Pero hay otras versiones y otras corrientes que dicen que también la estudian las mujeres. Me inclino a pensar que ambos estudiaban la Kabbalah, hombres y mujeres. Puedo estar equivocado, podemos tener diferencias de opinión, no importa, hay que crecer. El hecho importante es que hubo una consagración. Y una consagración fue porque al estudiar y al observar todo lo que era relacionado con la observancia de la ley de Dios, de la Torá, de la Sagrada Torá, hubo una dedicación, hubo una entrega, hubo personas que se dedicaron de lleno. El Jukei Torá, como sale registrado, nos habla de que muchos, especialmente seleccionados, muchachos, adolescentes, no obligados, sino motivados para hacer este gran estudio, eran apartados a los 16 años para estudiar Torá, para estudiar Alajá, para estudiar Talmud, Mishnah, Tosefta y toda la variedad y gama de estudios hasta 7 años. O sea, me refiero de los 16 años, perdón. De los 16 años tenían una carrera para estudiar 7 años todo lo relacionado con la piedad relacionada con el judaísmo antiguo. Y los más aventajados podían estudiar durante 7 años más dentro del mismo recinto, sin salir del recinto. O sea, mantenían una pureza tan grande que se dedicaban a esto, ¿ya? No era que alguien decía, mira, te voy a obligar para que tú estudies Torah y la gente diga, no, yo quiero vivir una vida libre, no, entonces tú tienes que estudiar Torah. No, esto era voluntario. A los 16 años ya estamos hablando de hombres. La adultez o la mayoría de edad es a partir de los 13 años según el judaísmo. Entonces a los 16 años ya un muchacho de ese tiempo ya tenía clara la película de lo que quería hacer. Y algunos voluntariamente decían, sí, yo me quiero consagrar al estudio de la Torá, al estudio de la tradición, al estudio del ritual, de la ceremonia, al estudio de la Mishnah, al estudio de la Gemara, al estudio del Talmud y a todo lo que esté relacionado con el judaísmo. Y también con la mística. Y aquí la mística era dejada como en una especie de observación, estudio profundo y bien intenso. Imagínate, durante 7 años no salían del recinto y para eso los Beit Midrash estaban muy bien acomodados. Y esta es una observación que hace la investigadora, que aparece en el libro mencionado. Que los lugares estaban provistos de todas las comodidades posibles. Y algo fantástico, nadie tenía como se dice, estaban tan bien abastecidos, tanto en lo económico, que los mismos sabios, la misma gente que conocía la sinagoga, porque estamos hablando del Beit Midrash, diferente a la sinagoga, aquí no estamos hablando todavía de sinagoga. Algunos dicen, no, si Beit Midrash era una parte de la sinagoga. Otros dicen, no, la sinagoga era aparte y el Beit Midrash era otra cosa. ¿Qué es lo que es el Beit Midrash? Una casa de estudio. Algunos dicen, no, estas casas de estudio las fundaron familias, dinastías de estudiosos. Y la sinagoga era aparte. En la sinagoga estaba para los rezos, para la recitación, para el ceremonial, para todo eso.
y los Beit Midrash era para el estudio profundo que no se podía hacer en la sinagoga. Entonces, estamos hablando de que los Beit Midrash estaban muy bien abastecidos porque la gente, las personas, proveían de un dinero para la mantención de estos lugares, para que las personas pudieran estudiar Torá y no se preocuparan de los pagos, no se preocuparan de los dineros, de lo que iban a comer, de la ropa, no se tenían nada que preocupar de eso, sino que estas personas dedicaban su vida y también sus recursos económicos para sacar estudiantes de Torá. Algo que eso no se hace hoy día. Me refiero, hoy día no se hace en el contexto internacional, porque nosotros podemos ver en Israel videos, qué sé yo, y la gente que hemos conocido que ha viajado a Israel han visto que existen los Beit Midrash y que prácticamente ellos se abastecen de los recursos económicos por la gente que aporta. Pero nosotros difícilmente podemos ver porque hoy día no vemos el estudio de esa manera. Y aquí a lo mejor puede alguien pensar y decir, pero si todos podemos estudiar. Sí, pero saben, en la antigüedad no todos tenían el recurso para poder estudiar, para leer, porque algunos no sabían leer ni escribir. Y todo lo que estudiaban, muchas veces lo estudiaban porque los estudiantes a los cuales ellos mantenían económicamente, les enseñaban a los que no sabían leer y escribir. O sea, estamos hablando de algo muy sinapsis, no sé cómo le podríamos llamar, un conjunto, una amalgama. O sea, personas que decían, mira, yo no tengo el tiempo para estudiar Torah, pero yo me voy a comprometer contigo para que tú y ustedes, este grupo, estudie Torah y cuando yo necesite alguna pregunta, alguna duda, o que simplemente ustedes me den una lección, ustedes me la puedan dar. Y ellos sin problema apartaban un tiempo especial para que esta persona pudiera ir a las casas de estudio y estos jóvenes o estas señoritas y estos maestros le pudieran enseñar a la gente. Entonces hubo como una compensación. Pueblo daba económicamente y los que estaban estudiando no se preocupaban de lo económico y se dedicaban solamente al estudio para proveerle espiritualidad a las personas que proveían lo económico. Así se fortaleció el Beit Midrash. Y el Beit Midrash no solamente apareció en Provenza, ya existían internacionalmente. Pero ¿cuál es la diferencia en Provenza? Es que hubo un grupo de personas que quiso ir más allá. Y esto a nosotros nos habla de que siempre uno puede dar más, po. Siempre uno puede entregar más. El Sefer Hukei Torah es un libro que aparece en acción para clasificar a las personas que se van a dedicar a esto. Y decir, te vas a consagrar como si fuera el verdadero templo de Jerusalén. Y esto habla de algo muy importante que hoy día falta en nosotros, en el corazón, de vivir la importancia de la espiritualidad como si el templo existiera. Quizás físicamente no, pero dentro de nuestros cuerpos, vivir como si verdaderamente nosotros fuéramos el templo, con la misma santidad, con la misma reverencia, dirigirnos en nuestras propias casas, en nuestros propios trabajos, a donde vayamos, nosotros llevamos el templo. El Sefer Hukei Torah es algo súper desconocido para la gente, porque tampoco se menciona mucho que digamos. Yo personalmente no tengo el Sefer Hukei Torah porque estamos hablando de un libro antiguo. Hay algunos dicen que el Sefer Hukei Torah está en los libros de la Kabbalah que se fue expandiendo. O sea, con los libros de Kabbalah se fue agregando o añadiendo para darle potencia a cómo debe ser la devoción al Creador, la devoción a la santidad, a la presencia divina. Entonces imagínate tú, a los 16 años voluntariamente se entra al estudio sin salir del Beit Midrash durante 7 años. ¿Qué te parece? 7 años sin salir. Y no porque estabas preso, sino porque te gustaba estar adentro.
y no tenían necesidad porque estaban muy bien abastecidos. Eran lugares muy cómodos, lugares que la persona no entraba en depresión, había mucha luminosidad, mucha santidad. Entonces, una persona que le gusta esto, obviamente que es como pez en el agua, po. Entonces, estamos encontrando que hay un deseo, una aproximación, y es precisamente lo que ocurrió en Provenza. Vamos a entrar esto en más detalle en las clases posteriores. Hay una observación que me gustaría compartirla con ustedes, y es que hubo una polémica, obviamente, entre los cabalistas y las personas que se dedicaron solamente al estudio de la sinagoga. Me refiero a la estructura sinagogal, a la estructura de la observancia del Shabbat solamente, todo lo que era sinagoga, todo lo que era ritualístico. Y es que se habla de las personas que estudiaban acerca de la sinagoga, estudiaban mucho los libros de Rabí Moshe ben Maimón, más conocido como el Maimónides, el Rambam con M, Rambam con M. ¿Qué es lo que pasa con Rambam? Rambam sintetizó toda la observancia halágica en una compilación que se llama Mishneh Torah, como queriendo decir la repetición de la Torah, pero solamente en observación religiosa y también halágica. Cómo se hace el mandamiento, cómo hay que hacerlo, la forma, todos los métodos había y por haber. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es la polémica? La polémica es que los que creían en esta observancia de judaísmo tradicional decía que existió en el mundo el concepto de primera santidad. Los cabalistas llegaron a estudiar el concepto de segunda santidad. Y aquí nos encontramos con un tema poco conocido. ¿Cuál es la primera santidad y cuál es la segunda santidad? Es un tema muy, muy, muy sorprendente y que a mí personalmente me encanta. El concepto de primera santidad está hablando que el Eterno, bendito sea por siempre, santificó el primer templo, el templo, llamémoslo así, el templo de Salomón, consagró al templo, pero no a Israel. Porque Israel tenía que llegar al templo para consagrarse. Entonces se le llamó primera santidad, y eso es lo que Maimónides estudiaba, y le dio mucho énfasis a que la sinagoga llegara a convertirse en lo que era la santidad, la primera santidad. O sea, que en la sinagoga estaba la presencia divina. Los cabalistas, por otra parte, como no tienen ese tipo de regla, los cabalistas amplían el rango universal. Él dice que la segunda santidad es que el Creador consagró, perdón, Maimónides no solamente quedó ahí, y él dijo que la segunda santidad era que la construcción del segundo templo, ahí voy, ya me encuadré. Maimónides dijo que la primera santidad era que Dios consagró el templo y no a Israel, sino que Israel tenía que consagrarse llegando al primer templo. La segunda santidad fue que el Creador santificó al pueblo judío y no al segundo templo. O sea, que la santidad estaba en las personas. A eso se le conoció como el concepto de la segunda santidad. La primera santidad era que Dios santificó el templo y no a Israel. En la segunda santificó a Israel y no al templo. Por eso que hay unas grandes diferencias. ¿Qué vino a hacer el cabalista? El cabalista dijo, puras tonteras definir así. Nosotros podemos llegar a santificarnos de manera tal que podemos unificar el concepto de primera santidad y el concepto de segunda santidad, incluso hasta podría ser una tercera santidad. ¿Qué significa eso? Que la presencia divina no solamente me puede santificar a mí, sino que también puede santificar el lugar donde yo estudio la Cábala. Es súper profundo, ¿eh? Si ustedes lo miran
ustedes dirán, pero ¿qué discusión hay? No, no, quizás para usted sí, para usted puede decir, mira, son menudeces, pero para un estudiante de mística y de cabalá no es menudez, para nada. Personalmente, yo le digo, personalmente para mí no es una menudez. Porque hay algo que sí, Maimónides sí define, y lo define muy bien, y es que efectivamente la presencia divina bajó, eso es innegable, bajó y se posicionó en el primer templo. Lo ve Ezequiel incluso, lo ve Isaías, que vio al Señor sentado en su trono en el templo. O sea, significa que en el primer templo el Creador se reveló y que Israel no quedó santificado para que Israel se acercara al templo y quedara santificado. Pero después de la destrucción, cuando la presencia divina ascendió antes que destruyeran el templo, luego el segundo templo no tenía la santidad del primero. Por lo tanto, ahora las personas habían leído, habían estudiado, se habían amargado, qué sé yo, y ahora dijeron, nosotros vamos a hacer esa santidad para que Él venga a escucharnos al segundo templo. Y Maimónides dijo, esto entonces tenemos que estudiarlo para que en la sinagoga quede claro que así tiene que ser. Pero vino el cabalista a decir, mira, no solamente en la sinagoga tiene que haber santidad, sino que también en nuestras casas. Y no solamente en nuestras casas, en nuestra propia vida. Entonces, aquí, aunque no haya templo, incluso si no hay sinagoga, los cabalistas estudiarán y harán de los Beit Midrash la primera santidad, la segunda santidad, incluso hasta podríamos decir, hasta una tercera santidad. Una cosa más elevada y más potente, no conocida por la mente humana. Entonces, amigos, estamos hablando de algo que es potentísimo. Caramba. Observaciones en Provenza. Continuamos. La importancia de estudiar y aplicar las observancias del templo sagrado. Ya lo mencionamos con el Jukei Torah, Sefer Jukei Torah, que estos estudiantes, estos sabios también, y estos maestros, se apegaron tanto a lo que estudiaban que provocaron algo en su mente, algo en su alma llegó a despertar, que ellos simulaban, buscaban la presencia divina como que si el templo estaba en sus propias casas. La era de los primeros Hasidim de Askenaz que vinieron a Provenza se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ahora es muy importante, la primera era de los Hasidim de Askenaz, estamos hablando de Alemania. Askenaz se refiere a Alemania. Estamos hablando de unos cabalistas, unos místicos que llegaron y tienen otros conocimientos de Kabbalah, que cuando despertaron o supieron que en Provenza estaba ocurriendo este fenómeno, ellos dijeron, vamos a ir a ver. Estoy parafraseando, ¿eh? Detectaron como que es como ese llamado, ese eco o esa luz, esa llamada como un faro que lanza una luz en medio de la oscuridad, hizo el llamado que algo estaba ocurriendo en Provenza y viajaron de Askenaz, de Alemania, los Hasidim de allá para unirse con los Hasidim de acá, de Provenza. ¿Y qué es lo que ocurrió? Empezaron a ver una conjunción, una vertiente de dos cascadas de conocimientos esotéricos y místicos. Increíble. ¿Qué te puedo decir? Tenemos mucho que estudiar, amigos, mucho que estudiar. Y aquí principalmente tenemos que darle vuelta a esta clase. Si tú quieres estudiar la Kabbalah real, entonces tienes que prepararte. Me tengo que preparar. Esta ha sido una introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Los orígenes, la clase 10.
Te agradezco el que tú puedas compartir este video. Y me encantaría que te suscribieras a Telegram, porque allí estamos subiendo todos estos videos y también compartiendo los PDF. Y también para que lleves un orden ahí. ¿Mm? Te agradezco tu tiempo, me pasé un poquito, pero ojalá que nos podamos ver la próxima semana con la ayuda del creador, con la clase número 11 que viene bien buena. ¿Ya? Muchas gracias.